Nosotros somos salvos por gracia, pero también dice la palabra que la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Entonces, si el cristiano peca, el diablo tiene un derecho legal. Escuche bien, si usted y yo pecamos, el diablo tiene un derecho legal para entrar a su vida, para entrar a su familia. Porque Dios es justo. La gracia de Dios se manifiesta para nosotros en que Él está intercediendo y está alargando el tiempo para que el cristiano, para que las personas nos arrepintamos y quitemos esas cosas, ese pecado que el enemigo esté aprovechando. Pero tenemos que entender esto: el enemigo está atacando nuestras vidas y está buscando oportunidad para dañarnos. Hace aproximadamente unos 20 años iba yo manejando por la central camionera, subiendo, y de repente no sé de dónde salió un ancianito. Se me atravesó de tal manera que yo lo vi muy cerca. Por más que frené, no pude frenar. No pude alcanzar a frenar y al Señor lo atropellé. Fue una situación muy difícil. Yo no entendía qué pasaba. Todo estaba bien. No sé de dónde salió ese ancianito. Yo lo vi cómo subió al cofre y me paré más adelante y regresé y lo vi que estaba en sangre el Señor. Y todavía había una persona, una mujer que estaba llorando y me decía no sé qué cosas. Se creó un caos en ese momento. Mi hijo Cristian acaba de nacer, tenía pocos meses y fue una situación muy difícil. Llegó la policía, me arrestó, me llevó a la delegación y me pusieron en una cárcel ahí provisional con muchas personas y personas que ya estaban acostumbrados a estar ahí. Y me preguntaban, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Por qué estás aquí? No, pues es que se me atravesó una persona y no sé, lo atropellé. Dice, no, pues ¿sabes qué? Si se muere te van a dar 15 o 20 años, vas a estar en la cárcel. Y digo, bueno, pues qué buenas noticias, ¿verdad? Qué buen ánimo me daban. Pero yo veía que cada uno tenía sus propias dificultades, sus propios problemas. Hablé a la empresa donde trabajaba y fíjese cómo Dios obra. Yo tenía pocos meses que había entrado a esa empresa, estaba trabajando ahí en administración y el dueño inmediatamente manda un abogado, manda también una persona para con mi esposa porque se hizo noche, para que le avisaran a mi esposa que todo estaba bien, que más tarde llegaba. Entonces depositaron una fianza. La empresa tuvo que depositar una fianza de miles de pesos para que yo pudiera salir en ese momento y no esperar para ver si la persona había muerto o había sido dañada solamente. Salí en la noche, en la madrugada, y la situación era de que se tenía que ver qué había pasado con el ancianito. Entonces empezamos a buscar en los hospitales, mi esposa, mi mamá, que en ese entonces vivía, yo por mi trabajo no podía mucho, pero se empezó a buscar en los hospitales y no había reporte de ese accidente. Yo vi cómo la ambulancia llegó y cómo lo subieron, pero por más que se buscó en la Cruz Roja, en hospitales privados, en hospital civil, no había reporte de una persona que hubiera entrado en tal fecha y tal hora. Y por la edad que tenía el señor, buscaron también en Semefo para ver si el hombre había muerto, ya lo habían llevado allá. No había reporte tampoco de una persona que hubiera entrado ahí. Entonces, haga de cuenta que como si nada hubiera pasado, como si de repente la persona desapareció y no se supo qué sucedió. El juez dice, ¿sabes qué? No hay cargos en tu contra. No sabemos qué pasó, no entendemos, no sé. La policía igualmente buscó a la persona en los hospitales y en Semefo y en varios lugares, no lo pudieron encontrar. Y me dijo el juez,
aquí está el cheque por la fianza que depositaste. No hay cargos en tu contra, no hay nada que te acuse. Hermano, pero Dios a veces usa esas circunstancias para hacernos volver en sí. Yo había conocido de Cristo a la edad de 18 años, nos casamos, mi esposa y yo, en la iglesia cristiana, pero llegamos a Tijuana y por el trabajo, por muchas cosas que hay en la vida, que hay que hacer, me había alejado de Dios. Mi esposa seguía buscando a Dios, iba a la iglesia, pero yo estaba totalmente alejado. Pero ¿sabes qué fue lo que hice en esa cárcel? Cuando todas las noticias decían, vas a poder estar aquí 15 años o 20 años. Digo, no puede ser posible. Recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, perdóname porque tú estuviste llamando a mi vida, porque tú estuviste hablando a mi corazón y yo fui necio. No quise entender y me alejé de ti. Pero si tú me sacas de este lugar, Señor, yo te voy a servir. Voy a servirte con todo mi corazón. Hermano, Dios es fiel y es grande. Y Él escucha los pactos que vienen del corazón. Inmediatamente movió las cosas. Yo salí ese mismo día. No pasó nada. Y hermano, hasta hoy en día yo sigo sirviendo a Dios. Porque fue un compromiso que yo hice con mi Dios. Yo soy una persona de palabra. Y digo, Señor, te voy a servir. Hermano, no es posible que una persona desaparezca así. Lo más seguro que fue algo sobrenatural que sucedió. Un ángel, no sé qué pasó. Porque una persona no puede desaparecer de esa manera. Pero Dios a veces permite, escucha bien, no es que Dios las envíe. Dios permite ciertas cosas para tratar de hacernos reflexionar. Y aparte también porque el diablo usa los derechos que tiene para atacar nuestra vida. Entonces se abren puertas que pueden afectarnos. La primera puerta que yo quiero hablarte, que es importante que lo analicemos, tiene que ver con maldiciones generacionales. En Éxodo 25, búscalo por favor. Ten tu Biblia ahí a la mano, porque vamos a estar viendo varias escrituras y si es posible, si tú quieres crecer también espiritualmente, es importante que traigas un cuaderno, que traigas pluma para que apuntes. Éxodo 25 dice la palabra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y más adelante el capítulo 34, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los padres pecan deliberadamente contra Dios, están creando maldiciones no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Pero mira, hay que hacer una diferencia entre maldiciones y pecados. Yo sé que hay muchos cristianos que no creen en las maldiciones, pero es importante entender esto. Las maldiciones son consecuencias del pecado que los padres hacen. Y esas consecuencias se pueden transferir a los hijos, a los nietos, a los bisnietos o hasta a los tataranietos. Pero los pecados que hacen los padres, esos no son transferibles. Los pecados que hacen los padres, ellos van a dar cuentas y ellos van a pagar por esos pecados. Los hijos no van a pagar ni van a hacer esos pecados transferidos a ellos. Quiere decir esto, que un padre o una madre alcohólica, adicto al alcohol, sus hijos no necesariamente van a ser alcohólicos. Hay una influencia de los padres y hay un ejemplo del padre
que el hijo puede inclinarse, pero no quiere decir que ese pecado de alcoholismo su hijo lo heredó. Heredó la consecuencia del pecado, que puede ser pobreza, puede ser enfermedades, lo que fuera, pero no se hereda en sí el pecado. Entonces, nosotros como padres, hermanos, tenemos que tener en cuenta de que lo que nosotros hacemos puede afectar nuestras descendencias futuras. Por eso debemos esforzarnos por vivir en santidad a Dios. Por eso debemos esforzarnos por ser fieles a Dios, porque no solamente se va a pagar nosotros, sino nuestros hijos. Cuando David adulteró con Betsabé y Dios lo confrontó y le dijo: has pecado, no solamente adulteraste, sino que también fuiste asesino. Por lo tanto, la espada no se apartará de tu casa. No habrá paz en tu descendencia. Él dice: yo tengo misericordia de ti porque te arrepentiste, pero tu descendencia no va a tener paz. Y posteriormente vemos cómo los hijos de David peleaban entre sí, se mataron entre ellos. Hubo conspiración de los hijos de Absalón para con su padre David. Hubo un problema. A veces nosotros pensamos que pecamos y ya se acaba ahí. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo y Herodes le dijo, Pilato le dijo a las personas: ¿a quién quieres que suelte, a Barrabás o a Jesús? La gente dijo: suelta a Barrabás, ese ladrón o esa persona que ha hecho mal, suéltalo a él. ¿Y qué voy a hacer con Jesús?, dijo este hombre, el gobernante. Dijo: crucifíquenlo, pidió la gente, los religiosos y toda la gente. Y declararon algo muy importante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y sabes qué? A pesar de que Israel es el pueblo de Dios, de que Dios tiene promesas especiales para ellos, ellos constantemente están sufriendo persecución. No pueden tener paz porque los países árabes quieren exterminarlos, quieren destruirlos, desaparecerlos del mapa. Simplemente un solo hombre, junto con toda su nación, Adolfo Hitler, mató 6 millones de judíos de una manera tremenda. Murieron de frío, murieron de hambre, murieron martirizados. ¿Por qué? Porque había una consecuencia que ellos dijeron que estaban dispuestos a pagar. Dijo: no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Hermano, pero mire, hay buenas noticias respecto a esto. En Cristo Jesús toda maldición se rompe, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero es importante que tomes esa libertad que Cristo vino a darte. A veces la gente dice: bueno, es que cuando aceptas a Jesús automáticamente se rompen esas maldiciones. Cuando la gente entiende que hay maldición sobre su vida y pide que esas maldiciones rompan, y cree realmente en Jesús, esas maldiciones se van a romper. Pero muchas veces la gente incluso ignora de esto. Es como un hombre que tiene un apellido de una familia rica, pero él es pobre. Él vive pobre y con trabajo sale adelante, con trabajos puede pagar sus gastos, pero su familia es rica. Resulta que sus abuelos murieron de esta persona. Y este hombre fue heredero de ellos, de estos abuelos. Pero él no lo sabía. Él, por su apellido, podía aprovechar varias cosas por su apellido, pero no era rico. Pero cuando se entera que tiene una herencia y va y reclama la herencia y le dan el cheque, ¿cuándo es cuando él toma derecho realmente sobre la herencia? ¿Cuando se entera que es heredero o cuando cobra el cheque? Mientras no cobre el cheque,
no le hace que sea heredero, no le hace que sea de familiares ricos. Y aunque tenga el cheque en la mano, él sigue siendo pobre. Para poder tomar esa herencia y para poderla hacer una realidad, tiene que ir al banco, cobrar el cheque y entonces sí, es rico en ese momento. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos ese regalo de la libertad de maldiciones, pero tienes que tomarla, tienes que pararte delante del enemigo, mira, decirle, ¿sabes qué, Satanás? Mi casa y yo somos benditos, así que toda maldición se rompe por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, por el sacrificio de Jesús. En este momento declaro que toda maldición que esté sobre mi vida o sobre mis descendientes se cancela en el nombre de Jesús. Debemos de tomar ese regalo de la libertad que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo. Pero muchas veces la gente dice, no, es que Dios me quiere tener así enfermo. Es que Dios me quiere tener así pobre. Es que Dios me quiere tener así siempre con dolores de cabeza. Es que Dios siempre me quiere tener así siempre atribulado y desesperado, con temores. Es que Dios quiere. No, hermanos, Cristo vino para darnos libertad, para deshacer las obras del diablo. Así que toma ese regalo que Dios te ha dado y cierra esa puerta de maldición que Satanás esté aprovechando. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5 que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre Jesús, fue en ese sacrificio. Así que no tenemos por qué estar viviendo en maldición o consecuencias de maldiciones que nuestros padres o abuelos generaron. Hermano, toma esa libertad. O sea, en el nombre de Jesús tienes que pelear y decirle al diablo que esa maldición, que esa consecuencia ha sido cancelada, ha sido pagada en el nombre de Jesús, pero tenemos que hacerlo. Otra puerta abierta que Satanás usa para atacarnos son los pecados sexuales. Grandes predicadores han caído, grandes mujeres han caído en pecado sexual. Satanás usa mucho el adulterio. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 12, el profeta Natán confronta a David y le dijo, has pecado, adulteraste con una mujer que era de otro, y no solamente eso, lo mataste al hombre. Lo confrontó, y la vida de David ya no fue igual. Se abrió una puerta muy grande donde Satanás entró a David, ya no tuvo paz. Sus hijos fueron víctimas también del pecado de fornicación entre mismos hermanos, muerte, conspiración, porque David abrió una puerta donde Satanás entró y causó estragos en su familia. Nosotros, hermanos, debemos de estar alertas contra esta situación. Es importante que pongamos límites. Yo he visto a veces en otros lados que a veces los hombres se saludan de beso con las mujeres. Yo no lo acostumbro a hacer eso, a menos que sean jovencitas, que pudieran ser mis hijas, pero con personas o mujeres que son de mi misma edad, no lo hago. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo aprovecha cualquier situación. A lo mejor usted puede decir, hermano, es que es muy religioso. No, hermano, el diablo es astuto. El diablo está buscando la forma de hacernos caer. De repente en el trabajo también, de repente alguien te sonríe y tú devuelves la sonrisa, ¿no? Pero al día siguiente otra vez alguien, ya no solamente es una sonrisa, se te acerca y te pregunta, ¿cómo te llamas? Pues me llamo fulano de tal.
y empiezan a entablar una amistad. Hermano, no debe ser así. No, debemos de cuidarnos. El diablo anda buscando cómo persuadirnos, cómo sorprendernos para que caigamos. El adulterio está dañando y afectando muchas familias. Está dejando familias disfuncionales. Está dejando a los hijos sin padres. Está poniendo a la juventud en una situación de desprotección porque los padres han caído en esta situación. Debemos de ser firmes. Hermano, no es fácil, pero en el nombre de Jesús sí se puede. Cuidémonos, porque no habrá esa puerta. Los hombres a veces somos muy dados a ver, perdón. Y eso es un pecado también, que lo voy a ver más adelante. Entonces, el adulterio es una puerta que Satanás puede aprovechar para dañarte y para desviarte de los planes de Dios. Otro pecado sexual que está sucediendo mucho es la fornicación. En Gálatas 5:19, es más atrás de Efesios, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación. La fornicación está afectando a muchos jóvenes hoy en día y nadie está exento de eso. Entonces, jóvenes que están aquí, adolescentes, guárdense para Dios. Guárdense. No es correcto, y siempre aconsejamos de que los adolescentes no inicien un noviazgo a muy temprana edad, porque si lo inician a muy temprana edad, fácilmente van a haber truncado sus estudios, su carrera, por practicar un noviazgo antes de tiempo. Guárdense para Dios. La fornicación es placentera. Platicando con un maestro el día de ayer, un maestro de secundaria, él me decía que hay un problema en esta situación, que los jovencitos en secundaria, incluso en primaria, ya están teniendo relaciones sexuales y que los padres son muy indiferentes a eso. Es más, ha habido padres que le han dicho: mire, ¿sabe qué? Para que mi hijo o mi hija no tenga problemas, pues mejor lo dejo o la dejo que tengan relaciones sexuales en mi casa. Así la policía no los arresta afuera y así pues están más seguros. Y en mi casa mejor les permito que hagan eso. Eso es lo que está sucediendo allá afuera. Pero eso también se está filtrando en la iglesia cristiana. Entonces, la fornicación es una puerta que Satanás puede aprovechar para dañar tu vida, joven, adolescente. Y para los adultos que no son casados, también la fornicación es algo que debemos estar muy, muy alertas de no hacerlo. ¿Quieres la bendición de Dios, hermano? Esfuérzate, guárdate para Dios. Cuando nos guardamos para Dios, hay recompensa. Créeme, a veces nosotros como padres batallamos con nuestros hijos. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos parámetros, les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y lo ideal es que la cumplan. Y yo he visto eso, cuando los jóvenes se esfuerzan por guardarse para Dios, por guardar el tiempo, guardarse para el hombre o para la mujer que Dios tiene para ellos. Créeme, Dios va a traer esa persona especial. Dios va a bendecir tu matrimonio. Dios va a bendecir tu relación pero va a ser en el tiempo de Dios y con la persona adecuada. Jovencitos, adolescentes, ¿quieren tener un matrimonio exitoso? Guárdense para Dios. Y guárdense para la mujer o para el hombre que va a ser su esposo. Y desde ahora empiece a orar por esa persona. Aunque tú no lo conozcas. Señor, las jovencitas, ¿verdad? Te pido por mi novio, guárdalo de las Dalilas. Guárdalo, Señor, de esas personas que quieran desviármelo, Señor. Ayúdalo para que se mantenga en forma y no, cuando lo conozca debemos de orar. Créeme, funciona.
Funciona cuando los jovencitos lo hacen así. Y esperas, y aunque vengan pretendientes, jovencitas, cotícense, por favor. Cotícense alto. A veces viene cualquier persona y nada más porque te sonrió ya te derrites. Ay, de seguro es por el que he orado, porque yo le dije al Señor que cuando lo conociera me sonriera, y me sonrió. Pues no, hermano, pues cualquiera te va a sonreír, ¿verdad? Pídele pruebas más difíciles. Entonces, pero a veces lo ajustamos, ¿no?, a nuestra conveniencia. No, guárdate para Dios. Guárdate para el hombre o para la mujer que Dios tiene para ti. Créeme, cuando tomas en cuenta a Dios en esta situación, Dios te va a dar un buen esposo, Dios te va a dar una buena esposa, y su matrimonio va a ser feliz, va a ser fuerte, va a ser estable. Es importante para eso. Yo siempre, cuando hablo de esto, siempre pongo como ejemplo a mi hija Cristel. Nadie puede decir que la besó o que siquiera la haya abrazado como novio. Nadie puede decirlo, porque con el primer novio con el que tuvo, con ese se casó. Y ella desde pequeña oraba, y nosotros como padres desde pequeños orábamos, y Dios le dio el esposo ideal, y son felices, gracias a Dios. Y mis otros hijos también, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos eso, hermanos, de que nos guardemos para Dios. Nosotros hemos orado. Por ejemplo, aquí está Vanessa. Nosotros no la conocíamos, pero aún sin conocerla, nosotros ya habíamos orado por ella, como padres. Quizá Cristian, yo no sé, debiste haberlo hecho, ¿verdad? Me imagino. Pero nosotros orábamos por ella. Señor, guárdala, bendícela. No la conozco, Señor, pero que sea bonita. ¿Verdad? Concedido, dijo el Señor, ¿no? Pero bueno, no, pero que sea una mujer que ame a Dios, una mujer que teme a Dios. Entonces, hermano, es importante guardarnos del adulterio, guardarnos de la fornicación, porque esas son puertas que Satanás aprovecha. También la palabra de Dios en Gálatas 5:19 dice: lascivia, inmundicia y lascivia. Lascivia es igual a lujuria, que es un deseo sexual desenfrenado e incontrolable. La palabra de Dios para los hombres en Mateo nos habla de que si un hombre mira a una mujer y la codició, ya adulteró con ella. Hermano, pero las mujeres no están exentas. Esta escritura también son para las mujeres. Si la mujer mira a un hombre y lo codicia, ya adulteró en su corazón. A veces la mujer dice: ay, ese está como me lo recetó el doctor, ¿verdad? O sea, hermano, por favor. O sea, ya estamos adulterando. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero el diablo dice: no, por ahí me meto. Y empieza a sembrar más atracción al sexo opuesto, hasta que no nos damos cuenta y ya estamos sumergidos en la lujuria, en la lascivia, y estamos teniendo un problema. Entonces, hermano, los pecados sexuales son una puerta potencial que Satanás usa para entrar y causar daños a nosotros, a nuestra familia, a nuestros seres amados. Debemos de cerrar esa puerta. Guardémonos para Dios. Esforcémonos por ser mujeres, por ser hombres fieles a Dios, íntegros a nuestra pareja, a nuestro esposo, nuestra esposa, o los que tienen novio, pues también, ¿verdad? Sean fieles y vuelvo a repetir, mujeres que están solteras, cotícense. Ustedes valen mucho, mucho. Número 3, otra puerta que Satanás usa son las adicciones. Las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, son consideradas enfermedades físicas y emocionales. Las adicciones controlan los pensamientos y el comportamiento de las personas para conseguir algo.
Es muy fácil decir, bueno, las adicciones de alcohol, de drogas y todo eso. Eso causa estragos en nuestra juventud. Ahorita hay demasiados jovencitos que están cayendo en las adicciones de las drogas, del alcohol, del cigarro y todo eso. Y se están perdiendo, se está a nuestra sociedad pervirtiendo cada día más. Pero también una adicción puede ser la pornografía. Tengamos cuidado para los que entramos a internet. De repente estamos ahí, ¿verdad? En Facebook. Yo sé que aquí casi nadie entra en Facebook porque me doy cuenta y dice que hace un mes entró. Digo, ay, la hermana o el hermano, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, pero de repente estamos ahí y aparece una página de un hombre musculoso, de un hombre rubio y güero, y dices, le voy a dar nada más para ver, a ver si es cierto que está así, ¿no? Y ya luego se meten y dice, ay, gracias Señor, esto sí que es una bendición, ¿verdad? No, no es una bendición, es una bendición pero del diablo, no de Dios, hermano. O los hombres también, a veces es muy fácil darle un clic y se mete uno al mundo de la pornografía. Y ¿sabes qué? Satanás, una vez que logra tener a la persona, al joven, al adulto, es difícil romper ese lazo. Tenemos que cuidarnos. Cuida lo que ves en internet. Jovencitos, a veces tus padres no te ven. A veces puedes estar solo y dices, nadie se da cuenta, no pasa nada, nada más hoy, y te metes. Pero ese es el inicio de algo que puede ser muy duro después quitarlo. Igualmente varones o mujeres, a veces nadie nos ve. Yo a veces he estado solo en mi oficina y nadie está ahí, pero yo sé que alguien sí me ve, que es Dios. Y aparte, no quiero dejar una secuela sobre mis hijos y por eso decidimos romper eso. Decidimos no caer en el lazo del diablo. Pero también una adicción, hermanos, puede ser otras cosas que a veces tomamos menos importancia, como es el internet y la televisión. A veces pasamos más tiempo en internet y viendo la televisión que haciendo cosas productivas. Ese es un problema, porque nuestra mente nada más se enlaza a cosas irreales, cosas que no existen. Estamos perdiendo el tiempo, nos pasamos 2, 3 horas viendo televisión o 5 horas, pero no podemos orar 20 minutos. Se nos hace difícil leer la Biblia 15 minutos. Hermano, eso es estar abriendo puertas al diablo, que seamos insensibles al pecado, que nuestra conciencia esté cauterizada y conquistada por el diablo, frágil para ser atacados por Satanás. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo, cuidémonos de las adicciones. Otra cosa que afecta y que abre puertas para Satanás son los pecados de actitudes. Escucha bien esto, que a veces pasa desapercibido para nosotros. La falta de dominio está afectando a muchos cristianos en nuestro día. Y yo creo que todos hemos caído en eso. Dice la palabra en Gálatas 5:19, lo que estamos leyendo, que pleitos, dice enemistades, el versículo 19 y 20, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Todo esto tiene que ver con la falta de dominio propio. A veces nos enojamos con facilidad y peleamos con facilidad y ofendemos con facilidad. Y a veces hasta podemos caer en intercambio de palabras altisonantes. Debemos de cuidar eso. Hay cristianos que incluso de repente se pelean a golpes. Cuando fui a la Ciudad de México y estábamos en una reunión de pastores y estaban viendo, le estaban diciendo al encargado de ahí, al pastor principal, dice, no, pues es que el día de ayer domingo se pelearon unos hermanos terminando el servicio y
porque uno le debía a otro y se empezaron con palabras y se pelearon y hasta la Cruz Roja tuvo que llegar. Imagínense nada más qué vergüenza. Pero, hermano, pero nosotros no estamos exentos. A veces tu esposa no te puede decir nada, varón, porque reaccionamos. No, es que ni se nos entiende qué decimos, ¿verdad? Pero tenemos que contestar. O viceversa, la esposa también. Le dice algo al esposo que no le gustó y pero ¿qué pasó? Y empezamos a levantar la voz y empezamos a discutir y empezamos a crear conflictos, hermano. Esa es una puerta abierta que estamos abriendo para Satanás, donde él entra y causa pleitos, causa contiendas, causa iras, causa rencores y empieza a afectar nuestra relación con Dios. Hermano, debemos tener cuidado. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio, ¿qué? De dominio propio. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, que no discutamos a cada momento, que a veces somos muy negativos también. Nuestro lenguaje es, nuestra pareja nos dice algo y tienes que contradecir. Si no eres feliz, si no contradices a tu pareja o viceversa. No debe de ser así. Debemos evitar pleitos, jovencitos. Eviten pleitos en su escuela. Eviten ponerse al tú por tú con sus amigos. Mire, recibe más honra una persona que se queda callado que una persona que se pone al tú por tú e incluso dispuesto hasta los golpes. El que reacciona como lo están tratando es tratado como la otra persona que lo está ofendiendo. Pero cuando tú te mantienes, la gente dice, oye, mira, ella, a pesar de que la ofendí, a pesar de que le dije, parece que no le dije nada. O sea, recibe más honra. Entonces debemos de tener dominio propio, que el diablo no aproveche. A veces hay cristianos que tenemos que trabajar, hermano, con nuestro mal humor. ¿Cuántos tienen mal humor aquí? ¿Nada más yo? Ay, Señor santo, Dios, no jueguen, hermanos, son bien dejabajos. Pero yo creo que todos de alguna manera, o sea, debemos de trabajar en eso. Debemos de detectar. Hay una prédica que después actitudes cristianas, actitud de los cristianos satánicas. Pero tenemos que cuidar nuestra forma de tratar a los demás. Debemos de ser personas sociables. Debemos de esforzarnos por ser pacientes. Debemos esforzarnos por ser personas de dominio propio, que no nos salgamos de nuestras casillas con cualquier cosa y ocasionar pleitos. También en las actitudes tiene que ver también la falta de amor al prójimo. A veces tratamos mal a las personas. Ese es un problema también, hermanos. No debemos tratar mal. A veces hay envidias entre los mismos cristianos o envidias en la escuela o envidias con tu compañero porque ella es más inteligente y yo no, porque ella está más bonita y yo no, si yo soy hija de Dios y ella es una hija del diablo y todo eso, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué? Y empezamos a tener envidias. El diablo aprovecha eso para entrar y sembrar ese pecado en tu vida, de tal manera que nos acostumbramos a vivir con esas actitudes de tener envidias, de tener rencor contra la gente, de tratarla mal. Debemos cuidar nuestra forma de convivir con los demás. Que la gente, hermano, sepa que somos cristianos, no porque se los digas, sino cómo les hablas, cómo los tratas, cómo te conduces con ellos. Y créeme, yo puedo identificar claramente a una persona cuando es cristiana porque la veo en su forma de hablar.
Cuando Jesucristo nuestro Señor estaba siendo interrogado por los fariseos, por los religiosos, y Pedro dice que se coló y entre la gente le dijeron, dice, tú eres uno de ellos, porque te delata tu forma de hablar, hablas como él. Entonces, eso se nota cuando somos cristianos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a los demás. A veces somos groseros con la gente, somos malintencionados con la gente. Hermano, no debe de ser así. Debemos de ser personas de bendición para las demás. Que la gente, que cuando lleguemos, la gente disfrute nuestra presencia. Que tus amigos se peleen por estar contigo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Que tus amigos dicen, oye, pero ¿cuándo tienes tiempo? Quisiera estar contigo, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no vamos a tomar un café? Pero no, a veces todo lo contrario, los invitas y dicen no tienen tiempo, ¿verdad? Porque a veces tiene que ver nuestra forma de tratar. Otra actitud que afecta mucho y que el diablo aprovecha para causar problemas fuertes es la rebeldía. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 26, el profeta Samuel confronta a Saúl y le dijo, ¿por qué no hiciste las cosas como Dios te las mandó? Por cuanto desechaste la palabra de Dios y no pusiste atención a lo que Dios te había pedido, Dios también te desecha como rey. Hermano, le costó el reinado la desobediencia a Saúl. En nuestro tiempo es muy fácil desobedecer. Es muy fácil a veces que te para un policía y ponerte al tú por tú con él. Es muy fácil hacerlo. No respetamos las autoridades. Hermano, debemos respetar todas las autoridades que Dios nos ha dado. La autoridad que Dios te ha dado en la casa, la autoridad que Dios te ha dado en la iglesia, la autoridad que Dios te ha dado en la sociedad, la sujeción, la obediencia trae bendición de Dios, trae la gracia de Dios para la persona, trae la cobertura del Señor, pero la rebeldía causa todo lo contrario. ¿Sabes que la rebeldía, la desobediencia es comparada con hechicería? En el libro de Samuel lo menciona. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Seamos personas, hermano, obedientes. Aunque de repente se te haga difícil decir, ¿por qué me voy a sujetar? ¿Por qué le voy a hacer caso a mi esposo? Él está equivocado. A veces decimos eso, pero ella está equivocada. ¿Por qué tengo que hacerle, hermano? No es cuestión de eso. Dios te va a honrar a ti si te sujetas. La Biblia no dice que nos sujetemos si las demás personas nos tratan bien o si las demás personas cumplen como deben de hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, pero cuando hay rebeldía, eso es una puerta abierta tremendamente, que Satanás entra y empieza a atacar tu vida, empieza a causar temor, empieza a causar división en tu familia. Mira, para los que son líderes y para los que son padres también, que tienen el liderazgo en su casa, si nosotros no nos sujetamos, tus hijos tampoco se van a sujetar a ti. Ni la gente que tengas en tu liderazgo se va a sujetar a ti. No lo va a hacer. Porque eso dice la Biblia, que con la misma vara que medimos, seremos medidos. No podemos demandar obediencia cuando nosotros no lo somos. Entonces la rebeldía, la desobediencia es una puerta abierta que Satanás aprovecha para dañar tu vida, para afectarte y alejarte de Dios y romper la comunión con Dios. Cerremos esas puertas de actitudes que no están agradando a Dios. También lo último es el descuido espiritual. En Mateo 12, versículo 43 al 45, nos habla la palabra de una situación que pasa cuando nos descuidamos espiritualmente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A veces nos descuidamos espiritualmente. Bien, cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace libres de pecados, el Señor nos bendice, cambia nuestra vida, nos transforma y estamos felices buscando a Dios, queremos estar donde Dios está, pero de repente vamos menguando, de repente ya no oramos, y como no oramos un día y vimos que no pasó nada, que la bendición sigue estando ahí, al día siguiente tampoco oramos, y después hasta que se nos hace hábito no orar. Es más, es raro cuando oramos que cuando lo hacemos. Entonces empezamos a descuidarnos y los demonios, las maldiciones que habían sido rotas, que habían sido echados fuera cuando veniste a Cristo, si el diablo viene, si esos demonios vienen a tu vida, y dice aquí que lo encontraron desocupado, vacío. Si te encuentran vacío de Dios, si te encuentran alejado de Dios, entonces ellos tienen una puerta abierta, un derecho legal para entrar y causar tormento otra vez a tu vida. Y no solamente eso, dice la palabra que el postrer estado pasa a ser peor que el primero, porque vienen más demonios para dañar la persona. Descuidamos la oración. No descuidemos la oración, hermanos. Seamos gente organizada, organicémonos para diario, tratar de esforzarnos, de tener comunión con Dios diariamente, para que te guarde de la tentación. Por eso a veces somos muy frágiles al pecado, por eso fácilmente caemos en la tentación del diablo, porque no hay esa fuerza espiritual, no está esa cobertura de Dios, porque la rechazamos nosotros y el diablo viene y tiene entrada directa a nuestra vida y caemos en el pecado, caemos en situaciones malas y nos afecta espiritualmente. Descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Esto es alarmante en las iglesias cristianas, personas que no les interesan crecer espiritualmente. Hermano, es importante, quieres estar fuerte espiritualmente, lee la palabra, estúdiala. No solamente vas a estar fuerte espiritualmente, sino que la palabra de Dios te bendice, te abre puertas de bendición. La palabra de Dios te transforma y hace cosas grandes en tu vida y te da fortaleza, una cobertura sobre Satanás, pero a veces no lo hacemos. Las escuelas dominicales son las que menos asistencia tienen. A veces no ponemos las prioridades. Hermano, no te descuides en la lectura de la palabra. Escudriñala, que la palabra de Dios sea parte de tu vida. No descuidemos también ayunar. El ayunar aparte de que nos favorece físicamente, en cuestión de salud nos beneficia, también espiritualmente nos hace más sensibles al mundo espiritual. Podemos discernir las cosas más espiritualmente. Cuando viene una prueba, la podemos detectar que es del diablo y empezamos a pelear contra eso y tomamos la victoria de Cristo. Pero cuando no estamos leyendo la palabra, cuando no estamos orando, cuando no estamos ayunando, buscando la gloria de Dios, hermano, somos presa fácil de Satanás. Los demonios vienen y empiezan a dañarnos, empiezan a separarnos más de Dios hasta que lo logran. He conocido mucha gente que Dios hizo cosas grandes en ellos. Dios transformó su familia, pero se descuidaron y ¿sabes qué? Los he visto en miseria, no los reconozco cuando los veo, porque Satanás, hermano, cuando Satanás entra, créeme, va a causar grandes estragos. Entonces, busquemos crecer espiritualmente, busquemos la gloria de Dios. Cierra las puertas
que hayas abierto? ¿Cuál es la puerta que has abierto? Quizá las actitudes, quizá pecado sexual. ¿Cuáles son las puertas que han estado abiertas? Es tiempo de que las cierres. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos, dice la Biblia que debemos de estar alertas contra las acechanzas del diablo. A veces el enemigo viene y dice, no, no es cierto, no pasa nada, todo está bien, pero estamos viendo las cosas diferentes en nuestra vida.